El título de este mensaje es Engrandece al Señor. Está basado en Salmo 34, versículo 3, en Lucas también, capítulo 1, versículo 46. Hay dos personajes de la Biblia que nos invitan en este día a engrandecer al Señor. El primero de ellos es David, Salmo 34, del 1 al 3, volvemos a leerlo. Bendeciré. ¿Por qué no lo leemos juntos a la de 3? 1, 2 y 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. David, el rey David. El otro personaje es María. Está en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 46 adelante. Lucas 1, 46. Se puede ver, ¿verdad? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Por qué engrandecer al Señor? Bueno, los motivos de David y de María eran muy fuertes y muy claros. En el caso de David, él era un azote para los filisteos. El rey David era un matagigantes y vencía a muchos filisteos. Pero en un momento dado cae preso y lo llevan, está en la cárcel del rey Abimelec, que era uno de los reyes filisteos. Y por supuesto iban a acabar con la vida de David. Pero David hizo algo insólito, se fingió loco. Hizo un teatro allí, dejó correr la saliva por su barba, comenzó a hacer cosas de enajenado. Y entonces el rey Abimelec dijo: no tengo yo ya bastantes locos en mi reino y en mi corte. Dejad este hombre que ya no es un peligro porque ha perdido el sano juicio. Dejad que se vaya porque yo no quiero tener problemas o tener la molestia de otro loco por aquí. Un milagro, porque lo normal es que Abimelec hubiese dicho: bueno, acabad a la horca o con una espada, acabad con David, se lo tiene merecido por haber dado muerte a tantos filisteos, incluso su cabeza, como en su día la cabeza del campeón de los filisteos, Goliat, fue un trofeo. Ahora la cabeza de David va a ser un trofeo. Pero Dios sobró un milagro para que Abimelec, ante este teatro, esta actuación, dejara libre a David. Y después de salir, compone este salmo, alabando al Señor con todas sus fuerzas, y nos invita: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y todo lo que acabamos de leer, como muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Por eso no es una poesía lo que está escribiendo David, es en base a sus experiencias con Dios. Por otra parte, María, una adolescente, una jovencita que era de las fieles de Israel, las que esperaban al Mesías, la consolación de Israel. Y María es visitada por el ángel Gabriel para decirle que es bienaventurada, ha sido escogida por el Señor para ser ni más ni menos que la madre del Salvador, la madre del Mesías, el vientre que lo va a hacer nacer. Y María hace este Magnificat, compone esta canción, como digo, 15, 16 años, pero llena del Espíritu Santo, estas palabras de alabanza: engrandece mi alma al Señor. Y luego volveremos a leer, porque es un cántico y una oración impresionante de alguien que de verdad está humillado delante del Señor.
Pero en nuestro caso, ¿por qué engrandecer al Señor? Vaya por delante esto que no está de más recordar. El Señor no trabaja para hacer grande a Juan Carlos. El Señor no trabaja para hacer grande a Pedro, a María, a Rogelio, a cada uno de nosotros. Juan Carlos vive para hacer grande el nombre del Señor. Él es el grande. Él ha de ser engrandecido. Él es el centro. Hay un enfoque sutil, equivocado, de muchos evangélicos que ponemos sin darnos cuenta al hombre en el centro. Nuestro bienestar, nuestros sueños, nuestros deseos. Parece que nosotros somos los señores y Dios es el siervo. Y verdaderamente Jesucristo se hizo siervo, pero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y nosotros siervos de Dios. Así nos consideren los hombres, dice el apóstol Pablo, como siervos de Cristo y siervos de los hombres por amor de Cristo. Jesucristo es el centro. Cuando hay, como hoy hemos tenido un tiempo de alabanza, cuando hay un altar, hay tres ingredientes en la adoración. Hay un altar, hay un sacrificio y hay un adorador. Pero lo importante no es el altar, ni el sacrificio, ni el adorador, sino que lo importante es el adorado. Que nunca se nos olvide, porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos, y eso es lo que pasó con un querubín protector allí en el cielo, que él adoraba, dirigía la alabanza angelical, pero llegó un momento que empezó a darse demasiada importancia a él, a su propia ofrenda, a su propio altar, y se olvidó de que el centro es el que está sentado en el trono. Llegó un momento que quiso poner un trono él al lado del trono de Dios, o directamente destronar a Dios. Y eso es lo que luego también inculca al ser humano, al hombre y a la mujer. Los lleva a perder el centro, los descentra, a estar pendientes, el hombre y la mujer, de llegar a ser como Dios, cuando ya eran como Dios. Perdieron de vista que lo importante es que engrandezcamos al Señor. Vivimos para su gloria. Él nos da todas las cosas por gracia, pero lo importante es hacerle a Él el centro y hacerle a Él el más grande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Y puede ser sutil que de repente estamos muy pendientes de nosotros, de nuestro altar, de nuestra ofrenda, de qué buenos sacerdotes somos. Hay algo maravilloso cuando te olvidas y te vacías y vives para Él. Él se anonadó, Cristo Jesús, el grande, se hizo el más pequeño para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Mira el que está a tu lado y dile: eres un hijo de Dios. Si es una mujer, eres una hija de Dios. Y si hijos, también herederos. Él se empequeñeció, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para hacernos a nosotros su esposa, la reina. El cuerpo de Cristo a nivel mundial, la iglesia, somos la que tiene la gloria, coronados juntamente con Él. Nos ha engrandecido, como hemos cantado hoy, nos sacó del anonimato, nos dio corona, vestido real. Por eso le alabamos, no nos importa lo que piensen los hombres, porque comprendemos que lo que Él ha hecho por nosotros es algo demasiado grande. Aleluya. Sin embargo, aunque Él nos ha engrandecido, mi vida debe servir para su gloria y para engrandecer. Pero también mi vida como hijo o como hija de Dios puede empequeñecer el nombre del Señor según lo que yo hago con mi vida y cómo vivo. Piensa esto.
¿Está tu vida engrandeciendo el nombre del Señor o está empequeñeciendo el nombre del Señor? El salmista David dijo: engrandeced al Señor conmigo. En el Magnificat, María también dijo: mi alma engrandece al Señor. Pero a estos dos protagonistas hoy les vamos a preguntar, a David y a María: oye, pero ¿cómo engrandecer al Señor? Y pretendo responder a esta pregunta: ¿cómo engrandecer al Señor? En primer lugar, alabándole como David y como María. Somos el pueblo que Él ha redimido y que Él ha salvado para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice en Isaías capítulo 43, eso lo dice en Efesios capítulo 1, en Isaías 43 dice: el pueblo que yo he formado para mí, mis alabanzas publicará. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Apropiada es en la boca de los rectos la alabanza. Engrandeced al Señor conmigo. La palabra de Dios está llena de ánimos para nosotros, de salmos que nos inspiran, de vidas también que nos modelan, que nosotros vivimos, estamos aquí ahora para la alabanza de la gloria de su gracia. Que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra alabanza es muy importante, mis hermanos. Hemos sido salvados, hemos sido creados para darle gloria. Probablemente cuando nos dice la palabra que el dragón con su cola se llevó una tercera parte de las estrellas, arrastró, se refiere a esos ángeles que estaban dándole a Dios adoración en la eternidad y que se le unieron a Satanás rebelándose contra Dios y que ya por lo tanto no le dan alabanza al Señor. Pero de alguna manera los redimidos de todas las naciones venimos a llenar ese hueco que se creó en el cielo, a ocupar un lugar delante del trono de Dios. Y allí vamos a estar de toda tribu, pueblo, lengua y nación, juntos como un solo pueblo y juntos con los ángeles, dando la gloria y la honra al único digno, al que vive, al que nos salvó, al que nos rescató con su sangre, al Cordero inmolado, al que fue digno de abrir los sellos. A Él sea la alabanza. Aleluya. Y Dios volverá en la eternidad a ser el todo en todo. Pero eso no es algo para la eternidad, sino que ya aquí en la tierra tienes que alabar con toda tu vida. Tienes que ser ese adorador en espíritu y en verdad. Los lunes, los martes, los miércoles, 24/7. Vive para su alabanza. Vive para engrandecer al Señor con tus labios. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Tú respiras? Sí, alaba al Señor. Mañana, esta tarde, el miércoles, en la prueba, en la aflicción, como hemos cantado, en medio del desierto. Que nadie te robe tu alabanza, que nadie selle tus labios, porque tu alabanza es preciosa para Dios, es preciosa también. Es una bendición para ti mismo, para ti misma. Engrandece al Señor con María y con David. Nuestra alabanza de honra y de agradecimiento lo engrandece a Él. En segundo lugar, ¿cómo engrandecer al Señor? El Dios de David es grande por la biografía de David. Cuando vino el Mesías, ¿qué le llamaban? Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque estaba escrito que el Mesías se sentaría en el trono de David y sería de Judá y sería de la descendencia de David. Hoy, en el siglo XXI, muchos años después, no es el Dios de Goliat, no es el Dios de Saúl, no es el Dios de Absalón, es el Dios de David. Porque ninguno de esos personajes de la Biblia, en definitiva, honraron con su vida. En cambio, David, aún con sus errores, engrandeció al Señor. Hoy en día hay, creo que en Prime, en Amazon Prime, una serie acerca de la vida de David que está siendo un éxito, ¿verdad? Y se narra todo lo que fueron sus dichas y sus desdichas. Nuestra vida puede empequeñecer o engrandecer su nombre.
Eso no quiere decir que no nos podamos equivocar. David también se equivocó, además se equivocó a lo grande, pero tuvo un gran arrepentimiento y un gran quebrantamiento y una gran restauración. Aún en su pecado, aún en sus fallos, en la vida de David, en la biografía de David, se puede ver la grandeza de ese Dios que es amor, que es misericordia, que rescata del polvo del muladar al pobre y lo hace sentar con príncipes. Ese Dios que es el Dios de David todavía hoy. Y en mi biografía, cuando termine mi historia, ¿mi vida habrá engrandecido al Señor? Los que me conocen, ¿ven a un Dios pequeño? Un Dios que parece que no puede hacer nada. Un Dios de domingos, de religión. O pueden ver a un Dios que verdaderamente sana, liberta, salva. Tenemos problemas como todos los mortales, pero tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos esperanza. Tenemos un testimonio que contar, o muchos testimonios que contar, cada uno de nosotros. Un Dios que de verdad está presente en nuestra vida, no como algo religioso, como algo que huele a cirio, o como algo que huele a viejo, sino como algo que de verdad huele a vida, que huele a cielo, a nuevo, a estreno. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya. ¿Cómo engrandecemos al Señor? Le seguimos preguntando a David y a María. Lo engrandecemos venciendo en nuestras batallas imposibles. Goliat, Saúl, su propio hijo Absalón. En este caso, el testimonio de Abimelech era una salvación imposible. Desde lo lógico era que David hubiese muerto, hubiese acabado su historia en esa cárcel. Pero el Dios nuestro es el Dios que saca de la cárcel, es el Dios que saca del pozo, es el Dios que saca del basurero, que eso significa muladar. Es el Dios que saca de las cadenas a los prisioneros. Entonces, David hizo su parte. Cuidado que en nuestras victorias, en nuestras batallas imposibles, nosotros no podemos tampoco cruzarnos de brazos y decir, bueno, Señor, pero ahora es tu trabajo. El Señor dice, haz tu parte. En el Salmo 34 acabamos de ver, David clamó al Señor y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. David hizo de espía, David hizo el teatro, el mejor teatro, y hizo como esas películas que los espías adoptan diferentes personajes o papeles para salir de una situación, para que no los descubran. Y David en ese momento, en vez de poderoso, se fingió como un desgraciado, un pobre que no era ningún peligro, que no suponía ningún peligro, el que luego acabaría venciendo definitivamente a los filisteos. Lo que quiero decir es que tú te esfuerces, pongas lo mejor de ti para que en todas esas batallas el Señor pueda obrar entonces, porque tú estás haciendo tu parte, lo natural, Él puede hacer lo sobrenatural. Que tú puedas hacer tu parte y le facilites a Dios que haga su trabajo también. Amén. A lo mejor estás triste. Hoy tenemos la presentación de Joel y de Jessica. Me voy por ahí para poner ejemplos metiéndome con ellos, ¿no? Y Joel está triste. Hoy Gerson se ha casado. Se ha casado Jonathan, mis amigos. Dani Sánchez también. Me voy quedando para forrar Biblia. Porque en el catolicismo dicen para vestir santo, pero nosotros no vestimos santos. Para forrar Biblia me voy a quedar. Ay. Pero Joel, tío, tienes que ponerte, está guapo. Tienes que ser un hombre de Dios. Tienes que tener trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque él ha hecho su parte y Dios le ha dado su princesa. Lo que quizás en momento él veía como algo difícil, imposible, de Colombia, le ha traído al amor de su vida. De Colombia, digo bien, ¿no? Porque yo he oído tu acento, digo, es... Entonces, qué tremendo. Y a veces se lo ponemos a Dios muy difícil, ¿no? Señor, mándame un trabajo.
y eres un pésimo trabajador, vas a buscar trabajo de ringlao con un aspecto deplorable, luego te ponen a trabajar y desobedeces al jefe en lo que te manda y vas de trabajo en trabajo y al final, a ver, Señor, mándame la vital, que me aprueben la paguica. Y yo alabo al Señor que la mayoría de nosotros aquí estamos trabajando, estamos sacando adelante nuestras familias, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Hay victorias que son imposibles, hay cosas que solo Dios puede sanar, que solo Dios puede traer de vuelta a ese hijo, que solo Dios puede restaurar ese matrimonio, que solo Dios puede romper esa atadura. Y tú dices, lo he intentado de tantas formas y no puedo dejar el tabaco, no puedo dejar de sentirme con depresión, o no puedo dejar de estar atado a la pornografía. Y parece que Dios no me salva. Tú haz tu parte, tú clama a Dios, tú busca consejo y ayuda. Tú, si tienes que ayunar, ayuna. Tú desarrolla tu fe leyendo la palabra. Pero créeme, el Señor está deseando obrar victorias imposibles, como en la biografía de David contra Goliat, victorias imposibles. A lo mejor hay un gigante y que tú le puedas dar la gloria a Dios diciendo, yo vencí a mis gigantes, yo escapé del rey filisteo, Dios me sacó del pozo de la desesperación, Dios me sacó de mi cárcel, y puedas testificar, y en tu victoria imposible, en eso tú engrandezcas al Señor. No estoy sano por los médicos, por mí mismo. Estoy sano porque hay un Dios que sana. No está mi matrimonio feliz porque nosotros seamos un modelo de matrimonio. Estamos felices porque tenemos a Cristo reinando en nuestra familia. No está mi casa en bendición porque yo sea un gran padre. Dios me ha edificado casa. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Me estás comprendiendo, verdad? Y mira lo que te voy a decir, no te enfades conmigo, pero es bíblico. Hasta el Señor va a permitir determinadas circunstancias que son desagradables para cumplir su propósito en ti y para que en ti se vea su gloria. No ha escogido Dios a gente fuerte, no ha escogido Dios a gente sabia, no ha escogido Dios a gente grande. Nos ha escogido a los pequeños, a los necios, nos ha escogido a gente débil. Y a veces incluso te mete en valles de muerte, sombra de muerte, y en desiertos para brillar, no con tu luz, sino con la luz de Él, con la gloria de Él, para que se manifieste que tú tienes un pastor poderoso, que tú tienes un Padre en los cielos, que tú tienes un Salvador que te provee, aleluya, y que te fortalece. Vamos a seguir con María. Cuarto, vamos a preguntarle a María, María, ¿cómo engrandecemos al Señor? No buscando nuestra grandeza, sino la grandeza del Señor. Oh, ¿cuántos hay buscando su grandeza? En los días de Pablo, ya Pablo lo dijo, os voy a enviar a Timoteo, le dice a los filipenses, porque a nadie más tengo del mismo sentir mío, que sinceramente esté interesado en vuestra edificación, porque muchos buscan lo suyo. En otra versión dice sus propios intereses y no los intereses de Cristo. ¿Cuántos que sin darnos cuenta al final yo estoy buscando lo mío, estoy buscando mi grandeza, estoy buscando mi bienestar o mis intereses? Y Pablo se pone a buscar y dice, ¿dónde hay un hombre que tenga mi corazón, que no esté buscando lo suyo, sino que esté buscando dos cosas? Lo de Cristo y la edificación de sus hermanos. Ay, Timoteo, pues lo voy a mandar porque me va a representar bien. Eso es lo que tú tienes que buscar. Tú tienes que buscar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, agradar a Dios y el propósito de Dios. Pero también tienes que buscar el bendecir a tus hermanos. No busques lo tuyo, porque Dios se va a encargar de lo tuyo. Dios va a cuidar de sus siervos, Dios va a cuidar de su iglesia, Dios va a cuidar de su esposa y de sus hijos. Ten paz. Busca solamente la grandeza del Señor. ¿Verdad que han querido hacer de María un personaje grande, verdad? Yo creo, es una meditación mía, que
parte de esta deformación de María, al endiosarla, hacerla una diosa y la gente la adora. Si a María le preguntáramos ahora mismo, diría, eso es lo que más me entristece, eso es lo más terrible. Pero yo creo que tiene que ver con una estrategia de la religión, porque hay mucha gente que le cuesta adorar a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que se identifica más con la figura del Padre, y les es fácil, entonces, o porque vienen en siglos atrás venían del paganismo, de adorar a Artemisa y a Diana o a Venus y a otras diosas, entonces les era fácil adorar a una figura femenina, o porque está muy metido, por ejemplo, hay mucha gente, voy a hablar de Bolivia, que como sabía, allí hemos sido misioneros, cuando llega el Día del Padre, te ponen a comer una salteña. Para desayunar una salteña, pero allí se desayuna todos los días una salteña. ¿Qué tiene de especial? Y dice, el Día del Padre, el Día del Padre. Cuando es el Día de la Madre, la fiesta nacional. Los restaurantes, no hay lugar en los restaurantes. Es el Día de la Madre y la madre que me parió. Que es una bendita. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por esa madre coraje que ha sacado para adelante una familia, que ha sido esforzada, que ha sido muchas veces la fiel, el ancla de una casa, mientras que a veces el hombre ha estado ausente, ha sido un padre ausente, o ha sido un padre mujeriego, o ha sido un padre que los fines de semana se los pasaba enganchado a la botella, al vicio. Entonces el Día del Padre, una salteña, el Día de la Madre, la madre. Entonces, humanamente hablando, a esas personas les cuesta adorar a Dios Padre, pero adorar la figura de una madre es algo que lo han mamado desde pequeños, y por eso tan fácil surge el tema del culto a María. Pero María, todo lo que ella hizo, al final fue para engrandecer al Señor, no engrandecer su nombre ni engrandecer su persona. Si de verdad quieres amar a María y agradar a María, María te dice, haced todo lo que Él diga. Como en las bodas de Caná, María dice, la gloria es para el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Dios y Él no comparte su gloria. Amén. Toquemos el espíritu de María. Quiere decir, la palabra es espíritu y es vida. Veamos en Lucas capítulo 1, de nuevo leyendo en el 46, verso 46, donde María, esta jovencita, otra vez imagínatela, dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mira qué espíritu. ¿Cómo se sentía ella? Una mujer, una niña, una joven, humilde, de Belén. Nada de especial había en ella a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, Él vio el corazón de María. Ese espíritu de sierva, ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Cuántos puedes decir amén a eso? Yo digo con María, es verdad, el poderoso ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo soy un testimonio de que Él sigue haciendo milagros. Aleluya. Santo es su nombre. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Ves? Entonces ella está hablando de que si en nuestra vida hay soberbia, altivez, estamos buscando lo nuestro, Dios no va a ser engrandecido en nuestras vidas. Es más, el Señor va a tener que desecharnos a nosotros y buscar a gente como David o como María, que se sepan humillar y darle a Él toda la gloria. 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vivamos humildes delante del Señor, con temor, con temblor, contritos, aleluya. A los hambrientos colmó de bienes,
y a los ricos envió vacíos. 54. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. El Magnificat de María. Entonces, 4. ¿Cómo yo engrandezco al Señor? No buscando nuestra grandeza, sino la del Señor. 5. Importante. María ofrendó su vientre para que nazcan los propósitos de Dios. Leemos en el capítulo 1, verso 38, cuando el ángel le habla a María de que va a quedar embarazada, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Podemos decirlo juntos: he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando la saluda su pariente Elizabeth, en el versículo 45, le dice Elizabeth: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María pagó un alto precio. María, esa anunciación, esa visita del ángel cambiaba completamente su historia. Era un punto de inflexión. ¿Entiendes? Podía haber dicho María: mira, Señor, yo no me meto en este lío. Van a pensar que he fornicado, que yo me quede embarazada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso suena muy raro. Yo me casaré con José, tendré hijos con José y yo no me siento de verdad preparada para algo así. Ven dentro de unos años o busca a otra mujercita. ¿Y el Señor qué hubiese hecho? ¿Violar a María? ¿Violar su voluntad? María hoy no sería María, se llamaría Juana o se llamaría de otra forma Judith. Si tenemos este testimonio de María es porque ella dijo: aquí estoy, Señor. Esto es disruptivo, esto cambia mi historia, esto hace un antes y un después, pero hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, tú eres el Señor, te entrego mi vientre para que pongas en él tu semilla y nazca el Salvador. Aunque me digan lo que me digan, aunque José me deje, porque José podía haber dicho: María, te dejo, pero José era un piadoso y un temeroso. Y el ángel le dijo: lo que María tiene es del Espíritu Santo, no la abandones, porque van a hacer de su vientre el Mesías. Pero podía haber perdido tantas cosas, y de hecho perdió seguro muchas cosas, pero fue parte de los planes de Dios. Dile al que está a tu lado: merece la pena servir al Señor. ¿Te querrás tú entregar, hermano? ¿Sabes que hoy el Señor está buscando vientres para poner su propósito, para poner sus planes y sus sueños? ¿Sabes que Dios necesita a Davides, a Marías? ¿Serás padre de propósitos? ¿Serás madre de propósitos de Dios? Aunque hay un precio que pagar. Y esto sirve tanto para los ancianos, como para los jóvenes, como para los niños, para todos los que me estáis escuchando. Me ha venido al pensamiento, el pensamiento otra jovencita, Rachel Joy Scott, 17 años, falleció en 1999. Rachel fue la primera víctima del tiroteo en la escuela secundaria Columbine. Según testimonios, cuando los atacantes la encontraron, ahí podemos ver a los dos locos endemoniados que entraron. Ves la metralleta y él pistola en mano para hacer la masacre en ese colegio, en ese instituto. Cuando la encontraron a Rachel, le preguntaron si creía en Dios. Ella sabía que su respuesta era cuestión de vida o muerte, pero dijo: sí, creo en Jesucristo, y fue ejecutada. Su diario personal está lleno de reflexiones sobre su fe. 16 años, 17 años. Pero mirad cómo escribe Rachel en su diario: tengo este sueño en el que cientos de personas están tocadas por una sola vida. Quiero empezar
una cadena de compasión que nunca termine. Tal vez me van a matar por ser cristiana. Esto lo escribió un año antes. Muchos piensan que fue una intuición profética, que Dios la estaba preparando para lo que iba a pasar con su vida. Tal vez me van a matar por ser cristiana. Está bien. Si tengo que sacrificarlo todo, lo haré. No quiero ser popular, solo quiero ser usada por Dios. Quiero que la gente me vea, esto también lo dice en su diario, escuche y sienta a Jesús cuando está cerca de mí. Quiero ser como una flor que se abre y deja que Cristo brille a través de mí. No voy a disculparme por hablar en el nombre de Jesús, porque ella testificaba del Señor y entonces eso la hacía antipática delante de algunos compañeros. No voy a disculparme por hablar del nombre de Jesús, no me avergüenzo de Él. Rachel escribió estas palabras. Ella hablaba de dejar huella, de cambiar vidas, de marcar a su generación con amor y una fe auténtica. El testimonio de Rachel a día de hoy sigue siendo una inspiración para millones de jóvenes y de cristianos. De hecho, hay algo que se llama Rachel Challenge. Por eso que dijo, me gustaría que hubiese una cadena de amor, una cadena de favores, de bendición. Hay una fundación creada después de su muerte que promueve la empatía, el perdón y la prevención del bullying en las escuelas. Rachel solo vivió 17 años, pero su diario se ha convertido, está publicado y se ha convertido en un testimonio de una fe valiente, tierna, profunda, que habla a jóvenes y adultos que como ella tenemos dudas, dolor, pero lo que la caracteriza es un corazón dispuesto a seguir a Jesús, que no se avergonzaba del Evangelio. Amén, aleluya. Y yo quiero decirte, no te preocupes por cómo Dios te va a usar o qué planes tiene para ti. Tú solamente dile como María, Señor, aquí está la sierva del Señor, el siervo del Señor. Me entrego a ti y que se haga en mí conforme a tu palabra. Si de corazón tú te entregas, Él sabe cuando hay un corazón de verdad determinado. Solamente una chica, una joven determinada marcó la diferencia. Si tú de corazón te determinas por Dios, Él va a usar tu vida para engrandecer su nombre. Claro que vas a pagar un precio. En el caso de Rachel, el Señor permitió que fuese una mártir. En los Estados Unidos hay muchos mártires hoy en día en otras partes del mundo. Constantemente se dan masacres, o se encarcela o se tortura a cristianos. Quizás no te toca a ti ser un mártir, pero por tu testimonio y por tu fidelidad a Cristo, quizás no vas a ser tan simpática en un grupo de personas que están viviendo en vanidad y burlándose de todo el mundo y que están haciendo tonterías y tú eres una luz incómoda. No dejes de amarle, pero no cambies por ellos. Sigue siendo fiel en tu trabajo, sigue siendo fiel en medio de tu vecindario, en medio de tu familia. Alguien determinado por Dios. El Señor está buscando corazones así para engrandecer su nombre a través de tu vida. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo te va a usar, pero Dios va a hacer tu vida una vida de provecho y una vida de propósito para su gloria. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte, aleluya. Amén. ¿Cómo engrandecemos al Señor? Esto también lo aprendemos en María, en José, en María, cuidando a nuestras generaciones. Cuida eso que Dios nos ha entregado, que son nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales. Porque si tú no los cuidas, nadie los va a cuidar por ti. Porque si Dios te los ha encomendado, son tu responsabilidad, José, son tu responsabilidad, María. Haced el trabajo bien porque os ha puesto ni más ni menos a ser padre del Mesías. Dios nos ha puesto a ser padres, abuelos, padres espirituales, discipuladores de gente muy especial que vale la sangre de Cristo y que tiene un gran propósito. Y lo que más quiere el diablo es acabar con sus vidas. Pero tenemos que estar a su lado. Es muy poderoso cuando nosotros creemos en nuestros hijos.
cuando hay voces que les susurran mentiras, y cuando nosotros estamos también ganando a gente para Cristo, son nuestras generaciones en el sentido de que los discipulamos, los estamos cuidando para que sean hombres y mujeres de Dios, y nosotros les afirmamos lo que valen, les decimos creo en ti, creo en lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Y eso derriba tantas mentiras que el enemigo quiere traer de que nos va a ir mal, de que somos un cualquiera. Es verdad que somos anónimos, pero somos los poderosos anónimos de Jesucristo. Ese no es el problema. Cuando adoraban los ángeles en Isaías capítulo 6, se tapaban con las alas, porque tienen tanta belleza. Se tapaban con las alas para que Isaías no se quedara viendo a los serafines. ¡Oh! 6 alas, qué belleza, cómo brillan, mira cómo cantan. Isaías solamente podía ver al que estaba sentado en el trono, al Altísimo, al Elión. Y los ángeles se tapaban con sus alas. Lo importante no es que se nos vea a nosotros. Los ángeles no paran de trabajar. Ahora mismo hay ángeles aquí que nos ayudan. De verdad, cuando salgas de aquí, hay ángeles asignados para guardar tu vida. Por cierto, te voy a decir una cosa que se hace mal. Tú nunca tienes que orarle a los ángeles. Tú le oras a Dios y Dios pone a trabajar a los ángeles. Porque hay gente hoy en día, escucha, hay gente hoy en día que dice, ahora yo le ordeno a mis ángeles. Y van por ahí, están flipados, hermano. Le ordeno a mis ángeles, ángeles que vayan ahora, que hagan esto, que hagan lo otro. Y tú no ves eso en la Biblia por ninguna parte. Tú ves que el Señor nos dice que le oremos al Padre en el nombre de Jesús. Le oremos a Dios. Y Dios pone a trabajar a los ángeles. Y muchas de las cosas que Dios hace, las hace con los ángeles. ¿Sabes su nombre? No. ¿Se hace ver el ángel? La mayoría de veces no. De hecho, no conocemos la mayoría. Si hay miríadas de ángeles, sabemos el nombre de Miguel, de Gabriel, de pocos más. ¿Por qué? Porque ellos no están para engrandecer su nombre. Ellos están para engrandecer al que está sentado en el trono. Pues nosotros somos los anónimos. Somos los anónimos. Nuestro nombre no es importante. Nuestro brillo no es importante. Que se sepa lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho no es importante. Lo importante es que se conozca a Jesucristo. Lo importante es que se adore al que está en el trono. Lo importante es que mi vida engrandezca a Dios. Amén. Y es bueno ocultarnos de tanto en tanto para que no se nos olviden estas cosas. Cuidemos a nuestras generaciones. Esos chicos que Dios nos ha dado son tan valiosos. Esos hombres que estamos ganando, discipulando, mujeres que estamos cuidando, no pueden acabar en las trampas del diablo. No perdamos a nuestras generaciones. Debemos orar por ellos. La oración de los padres es poderosa. Debemos impulsarlos al propósito. Debemos estar presentes. Como Dios es un Padre presente. Jesús dijo, estaré con vosotros todos los domingos hasta el fin del mundo. Y los domingos va a ser súper guay el día. ¿Ah? Y en Nochevieja y en fiestas de guardar. ¿Qué dijo Jesús? Estaré con vosotros todos los días. Nuestro Dios es presente. Él dijo, no os dejaré huérfanos, os mando al Consolador que estará con vosotros y en vosotros. Y nosotros tenemos que ser presentes, tenemos que estar presentes, tenemos que estar cercanos, tenemos que estar velando con celo por nuestras generaciones. ¿Alguien me está escuchando? No solamente nuestros hijos naturales, que son nuestros primeros discípulos, sino también Dios quiera que dejes ya la chupeta. No sé si en algunos países que escuchen esto se entiende, pero el biberón, y los pañales, y madures y le des el biberón tú a alguien y seas capaz de cuidar a alguien y de dar tu vida por alguien. Demos la vida por nuestras generaciones. Hermanos, esta pintura me impactó. Es un cuadro en el que se puede ver el dolor de un padre. Mirad que ampliado los brochazos del pintor se distinguen. Y también se distingue el dolor de este padre porque en el naufragio ha perdido a su hijo. Ha llegado demasiado tarde, su hijo se ha ahogado.
y el padre está cargando el cuerpo inerte de su hijo. Cuidemos nuestros matrimonios, que no naufrague tu barca, que no naufrague tu familia, porque vas a dañar a tus generaciones. Hay lágrimas que ya vienen tarde. De verdad que os hablo de parte del Señor. Si queremos engrandecer el nombre del Señor, que su nombre sea engrandecido en nuestros hijos, que su nombre sea engrandecido en nuestros nietos, que su nombre sea engrandecido en nuestros discípulos también. Que demos todo para que ellos impulsarlo, para que ellos vayan más lejos, para que ellos vayan adelante. El Espíritu es un testimonio de Charles Smith, le llamaban Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel. ¿Habéis visto la película Jesus Revolution? Aquí tenemos a Greg Laurie, y Greg Laurie es el joven que en la película se convierte y comienza a servir al Señor en medio del movimiento hippie. Y él es el actor que interpreta al pastor en la vida real, es Chuck Smith, en los años 60 de la iglesia Calvary Chapel en California. Aunque hoy no es conocido, el pastor Smith fue un instrumento poderoso. Levantó a cientos de líderes, promocionó a músicos, predicadores, ministerios y nunca buscó protagonismo. Cuando Chuck Smith comenzó a pastorear la pequeña iglesia en Costa Mesa, California, durante el auge del movimiento hippie, muchos jóvenes no eran bienvenidos en las iglesias tradicionales evangélicas. Él abrió las puertas de su iglesia a jóvenes con apariencia inusual, con pasados problemáticos, pero que tenían hambre de verdad. No los juzgó, los discipuló. Entre esos jóvenes estaba el desconocido hasta ese momento Greg Laurie, a quien Smith acogió, fue un padre para él, lo mentoreó y finalmente lo impulsó al ministerio, dándole oportunidades para predicar y para empezar en una pequeña iglesia. Laurie hoy, el pastor no es conocido, pero Greg Laurie es un hombre de Dios, de los líderes más influyentes de los Estados Unidos, líder de eventos como Harvest Crusade, y siempre reconoce en sus entrevistas: Chuck creyó en mí antes de que nadie lo hiciera. También permitió el surgimiento de la música nueva, cristiana contemporánea, y fue el que ayudó a bandas como Love Song, Phil Keaggy es otro músico, Jeremy Camp, fueron frutos de ese ecosistema que él fomentó. Nunca pidió tener el control, no acaparó los focos de la atención, no quiso ser estrella, sino un puente para que otros cumplieran con su llamado. Chuck Smith pudo haber sido el centro, pero prefirió ser el suelo fértil donde otros florecieran. En una ocasión dijo: no me interesa construir mi reino, sino ver el reino de Dios crecer, aunque yo no sea recordado. Ese es el Espíritu de Cristo, que se anonadó, que se vació, que se humilló, para que nosotros hoy podamos tener vida y podamos ser hijos de Dios y podamos ser siervos de Dios. Así que una de las formas de engrandecer al Señor no es solamente pensando cómo yo puedo hacer y servir, sino cómo yo puedo discipular a otros para que hagan. Cómo yo puedo cuidar mi pequeño rebaño, mi viña, para que sean flechas que vayan al propósito. Y por último, 7, ¿cómo engrandecer al Señor? Engrandecemos al Señor al hacer grandes en general a los que nos rodean. Hay gente que tiene complejo de sol. Son la estrella de su universo. Cuando ellos brillan, nada más brilla. Y luego están los que hacen mejores a los que les rodean. Gente que brilla menos, pero que ayuda a otros a brillar. Esa es la verdadera grandeza. Que tú puedas hacer mejores a los que están a tu alrededor. Y constantemente, déjame decirte, se te van a presentar oportunidades. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios, como por ejemplo el matrimonio de Priscila y Aquila.
Un matrimonio del que se escribe muy poco. Hacedores de tiendas. Ellos cosían tiendas. Y con ellos Pablo, Saulo de Tarso, pudo trabajar y pudo, gracias a que estaba colaborando con ellos, llevar a cabo su apostolado. También ellos formaron a Apolo, un gran predicador, uno de los líderes más bellos del Nuevo Testamento. Ellos mentorearon, formaron, discipularon, hicieron mejores a los que estaban cerca de Priscila y Aquila. En el cielo son grandes porque engrandecieron a otros y así fue engrandecido el reino de Dios. ¿Qué me decís de Bernabé? Cuando otros tenían miedo de Pablo, del perseguidor, su nombre significa hijo de consolación, hijo de ánimo. Dile al que está a tu lado, te quiero dar ánimo. Dile, te quiero ayudar, hermano. Y Bernabé, wow, cómo Dios lo usó. Bernabé no tuvo un complejo de sol tampoco. Fue como la luz del amanecer que prepara el día para otros. No necesitó ser el más famoso, ni el más citado, ni el más recordado. Su grandeza fue convertirse en la plataforma que levantó a gigantes. Eso es ser verdaderamente cristiano, reflejar la luz de Cristo, no eclipsar a nadie, no eclipsar a los demás. Bernabé no solamente levantó a Pablo, Dios lo usó para ser una catapulta y lanzar al apóstol Pablo. Un Juan Marcos que nadie creía tampoco en él porque había caído, había fallado. Bernabé lo restauró y trabajó y estuvo al lado de Juan Marcos para que Juan Marcos se convirtiera en alguien útil para el reino de Dios. Engrandecemos al Señor al hacer grandes a los que nos rodean. Dice en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 19: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Allí mismo en 1 de Juan dice que demos la vida por nuestros hermanos. En el siglo XV, en una pequeña aldea cerca de Nuremberg, vivía una familia con varios hijos. Para poner pan en la mesa para todos, el padre trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de carbón y en cualquier otra cosa que se presentara. 2 de sus hijos tenían un sueño. Querían dedicarse a la pintura, pero sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la academia. Después de muchas noches de conversaciones sigilosas, los 2 hermanos llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda. El perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios del que ganó. Al terminar los estudios, el ganador pagaría entonces los estudios al que quedó en casa con la venta de sus obras. Así, los 2 hermanos llegarían a ser artistas. Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia. Uno de ellos, llamado Albrecht Dürer, ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. El otro hermano comenzó el trabajo en las minas, donde permaneció durante los siguientes 4 años sufragando los estudios de su hermano. Albrecht Dürer fue desde el principio una sorpresa, una sensación en la academia por el arte que tenía. Los grabados de Albrecht, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que incluso los de sus profesores. Y para el momento de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas de dinero con la venta de su arte. Cuando regresó a su aldea, una vez graduado después de 4 años, la familia Dürer se reunió para una cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Albrecht se puso en pie en el lugar de honor de la mesa y propuso un brindis por su hermano querido, que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para hacer realidad sus estudios.
Entonces dijo: hermano mío, ahora es tu turno. Ahora puedes ir tú a Nuremberg a perseguir tu sueño. Yo me haré cargo de todos tus gastos. Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba el otro hermano. Pero este, con el rostro empapado en lágrimas, se puso en pie y dijo débilmente: no, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Estos 4 años de trabajo en las minas han destruido mis manos. La artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me ha costado trabajo levantar la copa para hacer un brindis. No podría trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino. No podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano mío, para mí ya es tarde, pero soy feliz de que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas ahora cumplan un sueño. Más de 450 años han pasado desde ese día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albrecht Durero pueden ser vistas en museos alrededor de todo el mundo. Pero la mayoría de las personas solo recuerda uno. Seguramente algunos lo tenemos en casa o en la oficina. Es el que un día, para rendir homenaje del sacrificio de su hermano, Albrecht Durero dibujó. Las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas en oración y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta poderosa obra simplemente manos, pero el mundo entero la conoce como las manos que oran. Hermanos, amén. Nosotros engrandecemos al Señor cuando damos la vida por nuestro hermano. Engrandecemos al Señor cuando tenemos al otro por más importante. Cuando estamos dispuestos a pagar un precio para hacer mejores, para ayudar, para impulsar a los que están cerca nuestro. Es el Espíritu de Cristo, nuestro hermano mayor, que se sacrificó para que tú y yo hoy seamos reyes y sacerdotes, hijos e hijas de Dios, que podemos ser estrellas de sus constelaciones, que podemos brillar eternamente para darle alabanza y para darle la gloria al Señor. El salmista dijo: bendeciré, lo pueden leer conmigo, 1, 2 y 3. Bendeciré a Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Vivamos para su grandeza, vivamos para su gloria. ¿Cómo engrandecemos al Señor? Ponte en pie, por favor. ¿Cómo engrandecemos al Señor? Mira lo que hemos aprendido. Alabándole como David y María, a través de nuestra propia biografía. Lo engrandecemos venciendo en nuestras batallas imposibles, no buscando nuestra propia grandeza, sino la del Señor. Ofrendando nuestro vientre para que nazcan los propósitos de Dios. Cuidando nuestras generaciones y finalmente al hacer grandes a los que nos rodean. Padre, te damos gracias por habernos ministrado en este día con el Espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Señor, primeramente queremos darte muchas gracias porque tú nos has engrandecido a nosotros. ¿Quién es tu sierva?, dijo María. ¿Quién soy yo para ser la madre del Señor? Has mirado a los humildes y a los soberbios los has echado a un lado. David tuvo también que engrandecer tu nombre porque sabía que su victoria, su liberación no era a causa de su propio poder o de su propia inteligencia,
sino que tú eres el que salva, el que rescata. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo libra el Señor. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Eso nos enseña sus salmos, su biografía también. Gracias, Señor, por haber mirado a gente tan débil, tan pequeña y tan necesitada como nosotros, Padre. Y habernos incluido en tu propósito. Con cada uno de los que estamos aquí o de los que están escuchando esta palabra, tú nos conoces bien. Y nos has asignado un lugar en tu reino. Nos has asignado una parte en la obra que tienes que hacer en la tierra y por la eternidad. Por eso muchas gracias. Vamos, dile conmigo gracias. Alábale otra vez un poco más. Qué bonito sería terminar en esta mañana preciosa adorándole juntos como David, como María. Porque Él se acordó de ti, porque Él nos sacó de detrás de las ovejas. Nos rescató del lodo cenagoso y puso nuestros pies en la roca. Él es bueno, Él es, aleluya. Yo alabo tus virtudes, eres fiel, eres misericordioso, eres grande, eres eterno, eres santo, compasivo y clemente. Eres un Padre que nos llena de seguridad. Eres un esposo que llenas de amor nuestra vida, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo para darte la gloria en este día y engrandecerte. Padre, te rogamos que nuestra vida, todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, traiga gloria al nombre de Cristo, engrandezca y represente bien lo que tú eres, Dios mío. Perdónanos cuando te empequeñecemos, perdónanos cuando nos olvidamos de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Toda obra diabólica de estar egocéntricos, egoístas, orgullosos, de alguna manera solamente en nuestro metro cuadrado, rompe con todo eso, Padre. Queremos tener el mismo espíritu y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien no tuvo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. Queremos ser buenos hermanos, queremos ser buenos siervos de Dios.